Saludamos ahora en Las Cosas como Son a la abogada Paola Bustamante, quien se ha desempeñado como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en dos gobiernos diferentes durante la década en curso y que actualmente es directora de la Escuela de Gestores de la consultora Vidensa. Paola Bustamante, muy buenas noches y bienvenida a RPP. Muy buenas noches, Fernando. Un gusto estar el día de hoy. Y un saludo para comenzar a todos quienes ejercen la función de periodistas y son periodistas, informando objetivamente a toda la población. Muchas gracias por ese saludo, naturalmente que lo apreciamos mucho viniendo de usted. ¿Cómo caracterizaría en el momento político que estamos viviendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le explicaría a alguien que de buena fe no está muy bien informado qué cosas se está jugando en estos días? Sobre todo a la luz del anuncio de una reunión del presidente de la República con los ministros dentro de 40 minutos en Palacio de Gobierno. Sabe usted que ese tipo de cosas no suelen producirse con mucha frecuencia, una tal rapidez en una convocatoria de ese tipo. Efectivamente, creo que todos los peruanos y peruanas estamos muy preocupados por este nivel de contradicción que existe en este momento en el gobierno nacional, en el gabinete, entre el presidente, el premier y los ministros. Asimismo, hay un desconocimiento sobre la función y cómo funciona el Estado, y creo que ese es un tema sumamente delicado que trae consecuencias en términos económicos, en términos de estabilidad jurídica, que evidentemente son los peruanos y peruanas, los ciudadanos de a pie, quienes van a sufrir las consecuencias o quienes ya estamos sufriendo las consecuencias con la subida del dólar. Y hay un tema adicional, Fernando, si me permites. Por favor. Es que de pronto aquí estamos viendo estas contradicciones que se dan entre la interpelación al ministro de Trabajo, la cuestión de confianza, el anuncio sobre Camisea y la forma como quería negociar y plantear la nacionalización, pero también están pasando cosas al interior del país. Sabemos que en el corredor minero, donde sabes que estuve más de un año como alta comisionada y hacemos un seguimiento desde Vidensa sobre lo que está sucediendo, nos damos cuenta que se generó una expectativa enorme al comenzar el gobierno, dialogando con las comunidades, ofreciéndoles probablemente algo que no se iba a poder cumplir. Hoy día me ha llamado la atención ver en el Facebook de las comunidades de Cusco, de Espinar, pidiendo la salida del primer ministro Bellido por haber generado expectativas y no cumplir con esos ofrecimientos. Pero hace poco, menos de un mes, él llegó a caballo, habló en quechua, dijo que había resuelto todo, instaló una mesa de diálogo, que creo que no funcionó, pero al menos el espectáculo lo hizo completo. Y eso fue lo que vimos aquí, pero después ya no hemos visto nada más. En el interior del país se generó una expectativa que luego no se ha podido evidentemente atender, pero lo otro es que es preocupante también, es que el diálogo que se generó fue directamente con las comunidades, sin presencia de autoridades locales. Y creo que ese es un tema central que debemos abordar, porque el nivel de diálogo, de coordinación, de representación, tiene que ser con participación de las autoridades locales, alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales, y no se ha estado dando esta situación. Lo que ha sucedido el día miércoles, donde se ha levantado el bloqueo, ofreciendo traer a los integrantes de las comunidades aquí a Lima la próxima semana para tener un diálogo y encontrar alternativas de solución, no tiene presencia de autoridades locales. Y eso sí llama la atención porque son las autoridades locales las que forman parte del Ejecutivo dentro de la organización del Estado y es a quien les corresponde participar en la toma de decisiones, manejan el presupuesto, reciben el canon, reciben las regalías y por lo tanto tendría que darse
una relación de diálogo a nivel institucional también, con participación de la población, de las comunidades, pero es fundamental. No se puede ir en contra de la institucionalidad de las autoridades y los gobiernos locales, distritales, provinciales y regionales. ¿Y cómo se explica usted que se haya cometido una negligencia semejante? Porque lo que usted dice hace pensar que estamos ante un error grave y que estamos preparando más conflictos y más bloqueos de carreteras. ¿Por qué se ha podido, según su interpretación o su suposición, qué es lo que explica que haya habido este descuido de incorporar a las autoridades locales en la solución del conflicto? En realidad, no creo que sea descuido. No. Creo que se está generando un paralelismo en con quién dialogar. Nuevamente, el tiempo que estuve en el corredor vial sur, el diálogo se hacía con autoridades y con la población, con presidentes de comunidades de las zonas donde absolutamente se respetaba su mensaje, sus pedidos, porque era la representación de las comunidades también. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que en este proceso de 2 meses de diálogo nos participan las autoridades locales y estamos a puertas el próximo año de elecciones, tanto local, distritales, provinciales, regionales, y de pronto por ahí iría algún objetivo directamente, creo yo, del primer ministro de cómo trabajar ese proceso electoral que viene el próximo año. Es preocupante que las autoridades locales no participen. O sea, lo que usted está sugiriendo como hipótesis es que se ha actuado deliberadamente marginando a las autoridades locales para no favorecer sus posibilidades electorales, la de sus sucesores y sus correligionarios, y más bien buscar que la victoria municipal, regional, corresponda a fuerzas afines a Perú Libre. Considero que sí es deliberado. Considero que, y conozco además, tengo información que las autoridades locales han estado muy preocupadas de tener una participación activa, que las autoridades locales han pedido que se retomen los espacios de diálogo institucionales, con agenda, con revisión de compromisos y con seguimiento a esos compromisos. No se puede en un proceso de diálogo desconocer todo lo que se ha hecho los años previos, porque hay compromisos que se han cumplido, hay otros que están pendientes, hay otros que probablemente no se han cumplido y estén, digamos, atrasados en su cumplimiento, tanto desde las empresas como del gobierno, pero existe una institucionalidad que se tiene que respetar. Por lo tanto, sí llamo a una reflexión al gobierno, a que uno de los temas centrales que ellos señalaron, además, es que tienen que trabajarse institucionalmente escuchando a la población. Y son las autoridades elegidas, los representantes de la población, los representantes del pueblo, con quienes se deberían continuar entablando la relación, teniendo en cuenta que todavía les queda más de 1 año de gestión. Así es. Paola Bustamante, yo le ruego que nos espere un instante, tenemos que hacer una breve pausa, después de la cual regresamos para culminar nuestra conversación. Estamos conversando con la abogada Paola Bustamante, quien se ha desempeñado en 2 oportunidades como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lo que le ha dado, sin duda, una visión del conjunto de nuestros territorios y sus zonas más vulnerables desde la perspectiva de Lima, desde donde se ejerce el poder. Pero no está en la política ahora, si he comprendido bien, ha entrado usted a una consultora como es Videncia, que se ha caracterizado por evitar
evitar la discusión política y la retórica inflamada y más bien presentar planes de gestión por sectores. Y la presentación que he hecho de la segunda etapa de sus objetivos del Bicentenario el miércoles pasado se ha limitado a 10 regiones. Han querido poner el foco, como está usted diciendo, por lo demás, en las regiones para ver qué pasa ahí. ¿Hasta qué punto cree usted que la presencia de las regiones en las bancadas ha dado al debate político un carácter que resulta difícil de interpretar quienes miran todo desde Lima? Una bancada como la de Acción Popular, que es un partido nacional, tiene 16 miembros, 14 de regiones. En Lima solo tienen 2. Solamente 2 sobre 16, mientras que hay otros partidos que son mayoritariamente limeños, como Avanza País y como también Renovación Popular. ¿Qué cosa pasa con nuestro país? Que yo no sé si es la primera vez, algunos lo dicen, viene siendo gobernado con la presencia no única, pero en fin, importante de un partido como Perú Libre, que es un partido de una región. Luego creció, pero nació en Junín, como sabemos. Bueno, yo creo que hay 2 tipos de retos en estos procesos. Lo primero, que desde el Congreso, que los representantes de cada una de las regiones puedan traer realmente la realidad y plantear alternativas de solución desde el Poder Legislativo a la situación del territorio. Creo que, por lo menos en lo que va del presente Congreso, no necesariamente se está viendo esa decisión, esa voluntad de comunicar la realidad. Estamos en todo este proceso de discusión permanente, válida, de análisis crítico de cómo va avanzando el gobierno. Lo segundo está ya en lo que corresponde al rol del gobierno y quienes están ejerciendo cargos de funcionarios públicos y que vienen del interior del país, que no es la primera vez. Tuve el honor de compartir el gabinete en 2 oportunidades con colegas hombres y mujeres que no solamente nacieron, sino vivieron en el interior del país y tenían evidentemente preocupación por lo que podía pasar y avanzar en cerrar brechas, en llegar con mejor calidad de servicios y generar oportunidades para todos. Sin embargo, creo que ahora en el gobierno, aún cuando hay funcionarios del interior del país, lo que está faltando son capacidades. No solamente es tener la voluntad y el discurso de querer hacer las cosas distintas, sino que tienes que rodearte de personas honestas, con capacidad, con transparencia, probada, evidentemente gestión adecuada, y que conozcan del sector público, porque es una especialidad, es una especialización estar trabajando en el Estado, así como lo es trabajar en el sector privado. A quienes hemos estado mucho tiempo en el sector público, 23 años en mi caso, trabajar en el sector privado implica un proceso también de conocer cómo se desarrolla en ese ámbito, y lo mismo en el sector público, tan valorable e importante en estos casos, siempre. Sin embargo, creo que de lo que adolece el gobierno es de personal capacitado y de la conciencia y el compromiso de querer contar con profesionales o técnicos que puedan sumar a finalmente concretar esa ruta que no tenemos claro hacia dónde va el país, entre mensajes contradictorios, cambiantes permanentemente, desautorizando lo que dice la autoridad en el exterior, en este caso el presidente. Entonces creo que eso nos hace mucho daño. Hay un trabajo muy fuerte, y lo has mencionado, Fernando, desde Vidensa, Escuela de Gestores. Queremos fortalecer y apuntar a fortalecer capacidades, sobre todo en gobiernos regionales, en gobiernos locales, con un énfasis en lo que viene ahora en adelante para nuevas gestiones también. Trabajar con quienes están, pero también con la posibilidad de quienes puedan estar. Hemos hablado en los últimos días de cuántos recursos se tiene para ejecutar producto de la minería,
pero nos quedamos dando la vuelta en cuánto falta ejecutar. Tenemos que comenzar a pensar qué es lo que falta para que se ejecute mejor. Y eso es capacidades, competencias en el interior del país. Así que esa es nuestra apuesta desde Evidencia Escuela de Gestores, avanzar con fortalecer capacidades. Acabamos de publicar los resultados de 20 becas que tuvimos a raíz de ASBank y del apoyo de ASBank y del BID. De las 20, 14 son para jóvenes profesionales, hombres y mujeres de diferentes partes del Perú, con propuestas innovadoras, y esto nos llena realmente de mucha expectativa y satisfacción. ¿Pero son funcionarios ya o son personas que quieren ser funcionarios? Hay de todo. Digamos, tenemos hasta un alcalde, tenemos gente que ha estudiado, por ejemplo, hay un chico que ha estudiado en beca 18, ¿sí? Y ahora está planteándose seguir ya su formación continua, innovando desde el sector público. Entonces, yo creo que hay mucha voluntad de aprender y de aportar al sector público y seguir invitando a las nuevas generaciones a sumarse al sector público. Es muy positivo servir con calidad. Sí. Permítame, antes de que el tiempo nos venza, que corre rápido, preguntarle algo que la lleve a confrontarse con su pasado político, porque la pregunta es, ¿cómo se siente usted cuando oye decir, y se dice con mucha frecuencia, ahora último, la pandemia ha desnudado que no se había hecho nada para mejorar la salud, que no se había invertido en educación? Todo se ha hecho mal hasta ahora. Y esto viene ya 1 año y medio diciéndose, ¿no? ¿Cómo reacciona usted ahora que ha mencionado Beca 18, que es una de las creaciones del MIDIS, que fue un ministerio creado por Humala, en el que usted ejerció? ¿Cómo reacciona? ¿Qué cosas se ha hecho insuficientemente, para decirlo así, que dé lugar a esta cantaleta? No se había hecho nada. Bueno, yo creo que adolecemos en el país de todo lo anterior, estuvo mal y nunca se hizo nada. Y siempre se busca comenzar de cero. Entonces yo creo que eso es parte de lo que en este tiempo uno aprende, pero no se acostumbra a escucharlo. Lo segundo es que sí creo, y estando además apoyando en el gobierno de transición y emergencia que dirigió el presidente Sagasti, que efectivamente había una serie de deficiencias y falencias en el sector salud y educación, pero eso no significa que no se haya hecho nada. Creo que si uno mira hacia atrás, hay muchas cosas que se han hecho, pero frente a la pandemia nos encontramos que fueron insuficientes. Pero si uno no reconoce lo que se hizo, uno no valora y no mira críticamente lo bueno y lo que hay que corregir, claro, entonces no vamos a poder avanzar. Claro, entonces hoy día el premier, solamente para cerrar esta idea, el premier Bellido acaba de señalar hace unas horas en un Twitter que Jaliwarma debería comprar conserva de pescado. Jaliwarma compra conserva de pescado en un 95%. Eso solo denota desinformación y poca voluntad de informarse para comunicar adecuadamente a la población. Pero también, y más gravemente, una arrogancia para creer que ellos son los únicos que tienen ideas. Nadie tuvo ideas antes, nadie hizo nada. Y lo hemos visto con el señor Maraví, que explica todo lo que le pasa por ser la primera persona que recibe a trabajadores. Y es por eso que se le ha hecho la interpelación de ayer, según él. De manera que esta lógica, según la cual hubo 200 años cero y todo comenzó a ser bien, está bastante generalizada en otras personalidades. Muchas gracias, Paola Bustamante, por su presencia en RPP. Tenga paciencia, por favor, con la función pública y con los responsables políticos. No pierda usted la esperanza de que podamos mejorar y salir del empantanamiento en que nos hallamos. Muy buenas noches. Siempre gracias. Con positivismo. Muchas gracias. Por esta oportunidad. Gracias a usted y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el autor de un libro que yo recomiendo vivamente. Él es un experto en comunicación, doctor en ciencias políticas, que ha publicado un libro en el Fondo Editorial de la Universidad Católica sobre los movimientos sociales de noviembre del año pasado.